Muy bien, hermanos. ¿Han traído Biblia? ¿Tienen Biblia ahí a mano? Porque tengo varios textos para que leamos. ¿Tienen Biblia? No hay ningún regalito hoy, no hay llavero, no hay caramelo, nada. Hay que traer la Biblia. Eso era un incentivo nomás, pero no se mal acostumbren. Tenemos que traer la Biblia. Yo estoy estrenando Biblia porque sembré la mía. Y esta es una Biblia que por primera vez estoy predicando con esta Biblia, pero una Biblia que está ungida porque fue la primer Biblia de mi esposa, ¿no? Así que fíjate cómo era, que tenía todas las marquitas. Fíjense cómo era mi esposa de prolija y tal, que tenía todos los nombres de los libros, así puestos como si fueran en las carátulas, ¿no? Así los nombres para encontrarlos rápido, porque era de su primera Biblia, y ahora la agarré yo, le corté todos los cositos para que porque no se los podía despegar, se me rompía la hoja, así que bueno, estrenando Biblia. Así que el Señor nos renueve también la revelación, nueva Biblia, nueva revelación. ¿Ah? ¿Qué les parece? Muy bien, el título del mensaje de hoy es Tenemos lo que la gente necesita. Repito, tenemos lo que la gente necesita. Amén. Y quiero hablar de varias cosas que nosotros tenemos y que es lo que las personas, la gente que no es cristiana, que no es creyente, que no tiene al Señor, la gente que está allá afuera, quizás algunos que han conocido al Señor, pero se han alejado del Señor, se han apartado, se han enfriado, no lo tienen ya. Quizás lo tuvieron, pero ahora no lo tienen, pero nosotros lo tenemos. Amén. Tenemos lo que la gente necesita. El que no conoce, tenemos lo que necesita el ateo, tenemos lo que necesita el católico, el mormón, el testigo de Jehová, el que no cree en nada, el satanista, el agnóstico, como dije, el creyente apartado. Nosotros, la iglesia del Señor, tenemos lo que ellos necesitan, lo que el mundo, lo que la gente, los que están allá afuera necesitan. Amén, hermanos. Quiero comenzar leyendo en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5 hasta el 7. Vamos a leer ahí. Lo vamos a leer de la versión Reina Valera y después lo leemos de la NTV para entenderlo un poquito mejor. 2 de Corintios 4, 5 al 7. ¿Me dicen amén? ¿Sí lo tienen? Porque no nos predicamos a nosotros mismos. El apóstol Pablo acá, y habla en plural porque él con sus discípulos, con los obreros que estaban con él, estaban predicando el evangelio. Y él aclara aquí a los corintios: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Fíjense que acá él habla de siervo de los corintios. Él dice como vuestros siervos, no dice como siervos de Dios. Siempre he enseñado que servir a Dios es servir a la gente. Amén. ¿Puede decirlo conmigo? Servir a Dios es servir a la gente. No significa eso que dependamos de la gente, no. El pastor Nereo siempre nos enseñaba que nosotros tenemos que ser libres de la gente para poder servirles. Amén. Entonces no hacemos las cosas para que la gente nos vea, no hacemos las cosas para ser reconocidos por la gente. Tenemos que ser libres de eso, lo hacemos para el Señor. Amén. Pero al Señor directamente nosotros no lo podemos servir, porque el Señor ya está servido, está en su trono, hay ángeles que le sirven de día y de noche. Nosotros hacemos su voluntad, pero directamente o de manera práctica
pragmática, nosotros al servir a Dios servimos a los hermanos, servimos a la gente. Amén, hermanos. Todos los servidores que están acá, que están parados acá, Rodrigo, Néstor, las damas, Vanessa, los que están acá, Mari, están sirviendo a Dios. Amén. Pero ¿cómo sirven a Dios? Sirviéndonos a nosotros. Pasando acá, llevando el sobre hasta donde vos estás, levanta la mano y un hermano te lleva el sobre. Eso es servicio. Amén. Los hermanos que han ordenado este lugar, los hermanos de la alabanza, ¿no? Han estado sirviendo al Señor, pero sirviéndonos a nosotros acá, naturalmente, de manera práctica. Los hermanos que están allá en la multimedia, ¿verdad? Que son un montón los que están allá, ¿no? ¿Cuántos necesitamos ahí? Un montón, ¿no? Hay más allá que acá. Nos vamos y todo para allá, ¿no? Gloria a Dios. Servimos al Señor. Y el apóstol Pablo dice acá: nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahí está el equilibrio, ¿no? Servimos a la gente, pero lo hacemos por amor al Señor, porque amamos al Señor y también como consecuencia amamos a la gente, por eso le servimos. Verso 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Ese resplandecer del que habla acá el apóstol Pablo, dice que Él resplandeció, el Señor resplandeció en nuestro interior. Eso es un milagro tremendo. La luz de Dios, eso es lo que nosotros conocemos en la Biblia como el nuevo nacimiento. Acá el apóstol Pablo lo compara cuando el Señor dijo sea la luz en el principio, y fue la luz, porque Él es luz. Amén. Ahora, en nosotros también hubo un momento cuando nosotros recibimos a Cristo que el Señor dijo sea la luz, ¿no? Y Él resplandeció en nosotros. Amén. Y entonces dice, ese resplandor o esa gloria nosotros la tenemos. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, así lo comprendemos un poquito mejor en nuestros términos. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Amén. Así que, ¿qué tenemos, hermanos? Nosotros tenemos lo que la gente necesita. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos? La gloria de Dios en nuestro interior. Amén. Tenemos a Dios en nuestros corazones. Hace algunos años escuché un mensaje que me rompió la cabeza, ¿no? Como decimos, me chocó un poco al principio, pero después en el desarrollo del mensaje de un pastor que es un hombre muy sabio, y el Señor lo usa mucho en este tiempo, pero hubo un tiempo allá al principio del 2000 que el Señor lo usaba grandemente. Él hablaba de que nosotros los seres humanos de alguna manera somos Dios por dentro y hombre por fuera. Somos hombre por fuera, pero tenemos un hombre interior del que nos habla la palabra, que es Cristo mismo creciendo en nosotros. Así que él lo decía así, sonaba un poco chocante, ¿no? Somos hombre por fuera, pero Dios por dentro. Amén. Yo no sé si están así, yo creo que no es que seamos Dios, pero sí que tenemos al Señor dentro de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Esa gloria de Dios resplandeció
en nuestros corazones. Así que eso nosotros lo tenemos y nadie nos lo quita. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que tener bien claro que somos vasijas de barro, ¿no? Por eso es que no somos nosotros dioses en la totalidad, sino que nosotros podemos contener la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Y eso es lo que necesita la gente ahí afuera. Eso es lo que el mundo necesita. ¿Por qué la gente está vacía? ¿Por qué el mundo está vacío? Porque no tienen la gloria del Señor. No tienen a Dios en lo profundo de su ser. Amén. ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos a Dios. Número uno, tenemos a Dios. Tenemos su gloria en nuestros corazones. ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos a Jesús. Bueno, es Dios también, pero hablemos de la Trinidad, ¿no? Porque la Biblia nos habla tanto de Dios, de su gloria, como hemos leído acá, pero también de que Jesús vive en nosotros. Quiero que leamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan 2:27. Dice así: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Cuando habla ahí de la unción, está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amén. Así que, perdón, me he adelantado, ¿no? Perdón, volvemos ahí al punto 2. Vamos a leer en Gálatas, ahí donde estamos. Tenemos a Jesús, ya volvemos a este versículo. Se me ha movido acá el texto. Gálatas 2:20, ahí. Dije primero que tenemos a Dios, tenemos a Jesús. Y leamos Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Cristo vive, ¿dónde? ¿Dónde vive Cristo? En mí. ¿Dónde vive el Señor Jesús? En nosotros. Amén. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Así que Jesús está dentro de nosotros, en nuestros corazones. Él vive en nosotros. Amén. Así que tenemos a Jesús, tenemos a Cristo en nosotros. La vida cristiana no es un asunto de comportarse como Cristo, sino de permitirle a Cristo mismo vivir en nosotros y a través de nosotros. Amén. Te repito, la vida cristiana no se trata solo de comportamiento. Los comportamientos van a ser un resultado o una consecuencia. La vida cristiana se trata de dejar que Cristo viva en nosotros. Amén. Y la demás gente, y nosotros mismos, vamos a notar a Cristo viviendo en nosotros. Se verá la gloria del Señor en nosotros, se percibirá a Cristo en nuestra actitud, en nuestra forma de hablar, etcétera, etcétera. Amén. Cristo vive en nosotros. Ahora, vamos a otro versículo, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. ¿Lo tenemos ahí? Me siguen, hermanos, ¿verdad? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior
por su Espíritu, para que habite Cristo. Esta es la oración del apóstol Pablo, para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En vuestros corazones. Cristo habita, vive, mora, se establece por la fe. Si creemos en Él, se establece, se viene a vivir a nuestros corazones. Amén. Recién lo cantábamos, ¿verdad, Sergio? No queremos solo una visita, ven a habitar, ¿no? Entonces, nosotros los creyentes, hermanos, tenemos a Jesús viviendo dentro de nosotros. Amén. Diga conmigo, tenemos lo que la gente necesita, ¿sí o no? Amén. La gente no sabe exactamente lo que necesita, por eso busca en un montón de lados, en un montón de cosas, a veces cosas materiales, a veces el amor de otra persona, a veces, ¿saben qué me pasa a mí? A veces veo, no sé si les pasa a ustedes, veo una serie o veo una película, algo, y parece que todo se centrara en que el chico consiga a la chica, o que la chica, y muchas películas terminan así, ¿no? Con la pareja casándose después de que han pasado un montón de cosas, o terminan juntos. Hay un montón de películas terminan con la pareja al último besándose y ahí termina, ¿no? Y parece que eso fuese el objetivo de toda la vida, ¿no? Ahora, eso es tan hueco, es tan vacío, es tan, tan pasajero, todo eso. Pero el hombre lo tiene ahí, como si fuese lo máximo, ¿no? Llegar a estar con la persona que ama, llegar a tener las cosas que quiere, el trabajo o la casa o cosas materiales. Pero si no tienen a Cristo, hermanos queridos, el vacío será cada vez más profundo, cada vez más hondo, cada vez más grande. Amén. Amén, hermanos. La frustración será cada vez más dura, porque vas consiguiendo cosas. Las frustraciones vienen cuando hay expectativa, ¿sí o no? Si uno no tiene expectativa de algo, no se frustra, porque no tenés expectativa. Pero cuando hay ilusión, cuando hay expectativa, y vos alcanzas eso y te das cuenta que eso no te completó, no te llenó, ahí es cuando vienen las frustraciones. Y yo veo un mundo, hermano, que cada vez es como que se frustra más, ¿no? Porque va queriendo alcanzar, va queriendo y va como cumpliendo etapas en la vida y no se siente completo. Amén. Ahora, nosotros tenemos lo que puede completarlos, nosotros tenemos lo que puede llenar, lo mismo que nos ha completado a nosotros, que nos ha llenado a nosotros, o que nos está llenando, nos está completando. Amén, hermanos, aunque estemos en ese proceso, pero hemos encontrado a Jesucristo. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos tienen a Cristo viviendo en su corazón acá? Amén, hermanos. Seáis plenamente, dice el versículo 18, el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Solo Cristo te puede llenar, nos puede llenar hasta el tope, nos puede completar y podemos nosotros entenderlo. Y aquel que es poderoso, dice el verso 20, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos a Cristo, tenemos a Dios, tenemos a Jesús y también tenemos, número 3, al Espíritu Santo en nosotros. Amén. Tenemos nosotros al Espíritu de Dios. Quiero leerte 2 versículos que nos hablan de esto. Primera de Juan, ahí estaba. Primera de Juan 2:27.
Primera de Juan 2:27 dice así. Pero la unción, no sé si podemos ponerlo en la NTV, si lo ponemos en la NTV. Ahí es cuando dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Amén. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos los vasos de barro, las vasijas de barro, hombres y mujeres imperfectos con nuestra humanidad, con nuestros errores, todo, pero tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo de Dios. Y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Amén. Y porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, es que podemos entender cuál es la verdad. Amén. El Espíritu de Dios es el que nos da testimonio, el Espíritu de Dios es el que nos avisa, nos dice. Viste que cuando vos a veces escuchás algo y decís, esto me parece que no. Cuando estás con alguien, de repente decís, esto me huele mal esta persona, y no porque no se haya bañado, sino porque la forma de hablar, ¿no? O cuando hay, el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros a toda verdad. O cuando alguien te está engañando, cuando alguien te está mintiendo, o cuando alguien te está enseñando algo erróneo, el Espíritu salta dentro de nosotros y nos avisa. Amén. Amén, hermanos. Él es el que nos guía a toda verdad. También cuando nosotros escuchamos una verdad de la palabra, es el Espíritu el que da testimonio de que eso es así. Y a veces nosotros nos sale de adentro un amén, ¿no? Amén, y se nos revela la palabra. Eso es por el Espíritu que habita, que vive en nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios acá? Y yo creo, hermanos queridos, que en el Espíritu Santo nosotros tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Nosotros tenemos al Señor. Por el Espíritu de Dios tenemos al Padre. Por eso la Biblia nos dice que tenemos a Dios y que tenemos a Jesús y que tenemos al Espíritu Santo, porque son uno, una unidad perfecta, pero que moran en nosotros. Amén, hermanos. Fíjate lo que tenemos en nuestro interior. Y a veces nosotros decimos, ¿qué tengo yo para dar? ¿Qué puedo yo ofrecer a otros? Tenemos, hermanos, tenemos a Dios dentro de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es para darle un aplauso al Señor, ¿sí o no? Eso es un enorme milagro el que nosotros podemos vivir. Ustedes saben, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Dios no podía habitar dentro del ser humano. Por eso cuando nosotros vemos a los profetas, siempre vamos a leer que el Espíritu de Dios venía sobre ellos, ¿no? Venía sobre Elías y él profetizaba. Venía sobre Sansón y agarraba la quijada y mataba un montón, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, venía en un momento determinado. Amén. Ahora, en nosotros, por eso San Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús dice, la hora viene y ahora es, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es porque estaba en ese momento. La historia de la humanidad iba a cambiar y ahora no se necesitaba adorar a Dios en un monte o en otro monte, sino que por el Espíritu. Nosotros somos el monte, hermano, nosotros somos el altar. Amén. Y podemos adorar, y por el Espíritu de Dios que vive en nosotros, que habita en nosotros, podemos nosotros adorar al Padre en espíritu y en verdad, honrar a nuestro Señor en espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Así que Él está dentro de nosotros, tenemos al Espíritu de Dios. Así que tocale, hermano, que tenés al lado, tócalo así, aunque Él es una vasija de barro. No, Él es una vasija de barro, pero tiene al Espíritu de Dios. Por eso vale tanto ella, por eso vales tanto vos. No por lo que vos sos en sí mismo, en vos mismo, sino por lo que vos portás.
Si nosotros, hermanos, entendiéramos verdaderamente lo que portamos en nuestro interior, hermanos, seríamos imparables. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que a veces no lo terminamos de creer o no lo terminamos de desarrollar. Yo espero que el Señor vaya creciendo en nosotros. Y el Señor me decía esto, me mostraba esto. Si verdaderamente se les revelara, Marcos, a la iglesia lo que porta, lo que lleva adentro, no dudaríamos ni un instante en compartirlo, en darlo a otros. Amén. Porque es poder de Dios, es salvación de Dios, son milagros del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Es el poder de Dios, es la gloria del Señor, es lo que la gente necesita. Amén. La gente que está allá afuera no necesita plata, hermanos. No necesita un trabajo mejor, no necesita una familia restaurada. Todo eso puede venir como consecuencia de la obra del Espíritu Santo, pero la necesidad fundamental de la sociedad en la que nosotros estamos viviendo es conocer lo que nosotros conocemos, tener lo que nosotros tenemos, que es a Dios, es a Jesús, es al Espíritu Santo. Amén. Y así como nosotros lo tenemos, cualquiera allá afuera que crea en el Señor Jesucristo puede tenerlo también. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Podríamos decir que tenemos a Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, número 4. Tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué más tenemos nosotros? Te dije en el título que tenemos lo que la gente necesita. ¿Qué tenemos? Tenemos a Dios Padre, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, la Trinidad completa. Ahora, ¿qué más nos dio Dios? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiero leerte esto porque es importante. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. Lo leemos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esto es lo que el Señor Jesús vino a hacer, a reconciliarnos con Dios. Reconcilió, volvió a unir a Dios con el hombre, al hombre con Dios. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que eso fue esencialmente lo que Él vino a hacer, a reconciliar a la humanidad con Dios. Amén. Que por causa del pecado, como sabemos, habían sido destituidos de la gloria del Señor, como lo dice el libro de Romanos. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa nos dio? El ministerio de la reconciliación. Así que lo que Jesucristo vino a hacer, lo hizo, lo logró, abrió un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo lo logró muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pero ahora, hermanos queridos, Él nos ha dado a la iglesia, a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Amén. ¿Qué significa la palabra ministerio? ¿Qué significa la palabra ministerio? A ver, alguno que me diga, ¿qué entiende por ministerio? ¿Qué entienden por ministerio? ¿Ah? Se nos hace un lío, ¿no? Ministerio. En la nación tenemos un montón de ministerios, ¿no? ¿Qué son los ministerios? Servicios. Claro, el ministerio tiene que ver con servicios, ¿no? Hay gente que está, no sé, en el ministerio de salud, ¿no? Y está sirviendo a la sociedad, está sirviendo a los argentinos en un cargo, se le paga por eso, pero tenemos un ministro de salud, tenemos un ministro de ¿qué más? De cultura, tenemos un ministro de economía, tenemos, ¿no? Están en ministerios, ¿no? Tenemos un ministro, ahora un superministro de, ¿cómo se llama? Que es el director de gabinete, ¿no?
¿Cómo se llama el hombre? Se me fue ahora, lo escucho todos los días. Bueno, ahí está el hombre, ocupando ahí su lugar, sirviendo a la nación. Eso es ministerio, es servicio. Es un área, es un trabajo específico que uno tiene que hacer. Amén. Cuando nosotros en la iglesia decimos que alguien es llamado al ministerio, a veces lo enfocamos al pastorado, al liderazgo, al trabajar de servicio completo para la iglesia. Y es verdad, porque es uno de los ministerios. Amén. Es eso, es trabajo. Mira, lo tengo acá, la palabra como lo dice el diccionario, ministerio. Ministerio, uno de los significados es departamento del gobierno de un estado encabezado por un ministro que tiene bajo su competencia un conjunto de asuntos determinados. Por ejemplo, Ministerio de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Sanidad, como hemos dicho. Pero también ministerio significa cargo, un empleo, un oficio, una ocupación. Amén. Amén, hermanos. En la iglesia existen también los 5 ministerios que son el ministerio apostólico, el ministerio profético, ¿no? Y hay apóstoles de oficio, hay profetas que tienen el oficio de profeta. Amén. Hay pastores, evangelistas y maestros, los 5 ministerios. Después hay más ministerios. Está el ministerio de servicio, el ministerio de misericordia, el diaconado en la iglesia, que también son ministerios también. Amén. Áreas en las que servimos, en las que trabajamos y a las que Dios nos llama a nosotros. Amén, hermanos. Tenemos el ministerio de multimedia acá en la iglesia. Amén. Es un área, ¿sí o no? El ministerio de alabanza, otra área. Amén. El ministerio de danza. Los servidores también es un ministerio dentro de la iglesia. Las casas de bendición también podríamos decir son áreas de la iglesia. Amén. Y ahí dentro de esa área realizamos un trabajo específico. Amén. Yo estoy en el ministerio pastoral y a mí me toca pastorear. Me toca guiar a la congregación, a la iglesia, a todos los demás ministerios que están ramificados o dependen de un ministerio principal. En nuestro caso como iglesia, bueno, este año el Señor nos ha hablado de un ministerio apostólico y profético. Amén. Además del ministerio pastoral que también está creciendo en nuestra congregación. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y el ministerio evangelístico como una unción en la cual el Señor nos está metiendo en este tiempo y lo va a hacer mucho más todavía. Amén. Igual el de maestro también. Yo me alegré, hermanos, me alegro profundamente. Hay una alegría en mi corazón porque el sábado pudimos reconocer a Elías y a Gaby. Y no hay nada que yo desee más como pastor que otros pastores se levanten en la casa. Amén. Mira que yo quiero que crezcan en lo que Dios te ha llamado, ¿no? Siempre lo digo, no todos somos pastores, no somos todos, pero para alguien que es pastor, que otro se reciba de pastor, es una alegría, ¿sí o no? Porque yo me identifico, porque es mi oficio, mi profesión, es el ministerio al cual Dios me llamó, ¿no? Yo me imagino que alguien que es abogado, cuando no sé, un hijo o alguien conocido se recibe de abogado, se alegra porque es su profesión, es lo que ama. Amén, hermano, ¿sí o no? ¿Se entiende? Entonces, alguien que es pastor, cuando yo veo que el Señor en la casa está levantando pastores, digo, gloria a Dios, y me alegra muchísimo. Y sé que vamos a crecer y que el Señor va a levantar muchos más, como dije el sábado. Si el Señor va a abrir más iglesias, tendrá que levantar más pastores también. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y en lo que el Señor quiera, porque también necesitaremos adoradores, necesitaremos salmistas, etcétera, etcétera. Maestros, más responsables de casa de bendición, etcétera, etcétera. Amén. Más empresarios, más profesionales, por supuesto, en el área que el Señor nos haya llamado. Ministerio, diga conmigo, ministerio. Pero en estos versículos, ¿de qué ministerio habla, hermano? ¿Qué área? ¿Qué trabajo? Que Jesús
lo inauguró, podríamos decir, que Jesús lo estableció. El Señor vino y dijo: acá establecemos un nuevo ministerio que se llama el ministerio de reconciliación. Amén. Entonces, ¿de qué se trata este trabajo? ¿De qué va esta labor? Con la gente, exactamente. De esto se trata, de que el que está lejos de Dios o el que está apartado del Señor vuelva a Dios. Amén. ¿Quién tiene ese ministerio? ¿A quién le dio el Señor ese ministerio? ¿A los pastores nomás? ¿A los responsables de Casa de Bendición? A todos, hermanos, a todos los que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, a Cristo creciendo en nosotros, tenemos el resplandor de la gloria de Dios en nosotros, a la iglesia del Señor. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, también. 19 y 20, ¿no? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo hacemos ese trabajo, hermanos? ¿Cómo ejercemos nosotros el ministerio de la reconciliación? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Testificando, predicando el evangelio a los que no conocen a Cristo. Amén. Y ahí ejercemos, ahí estamos, obedeciendo a Dios en el ejercicio, en el desarrollo del ministerio de reconciliación que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Y qué dice el 20? El versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, esta última palabra el apóstol se la dice a los corintios, le habla a los que están lejos del Señor, le dice: os rogamos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios, que se vuelvan a Dios, que vengan a Cristo, los no convertidos. Amén. Tenemos que predicar la palabra. Sacudí al hermano que tenés al lado y decirle: tenemos que predicar la palabra. Tenemos que desarrollar, ejercer mucho más. Nosotros acá como iglesia, hermano, mira que tenemos muchos ministerios, pero hay algo que el Señor nos está hablando y por supuesto, como hemos anunciado, mañana vamos a estar acá ejerciendo el ministerio de reconciliación. Amén. Que no es nada más y nada menos, es predicar a Cristo, llevar a otros lo que nosotros tenemos. Amén. Y que ellos lo necesitan, aunque muchos no lo saben, pero por tu testimonio, por tu palabra, el Espíritu Santo hará que se den cuenta la necesidad que tienen de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees en el nombre de Jesús? ¿Quieren que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente? Así nos queda un poquito más claro. Mira, leámoslo juntos. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Esa es nuestra tarea principal. Amén. ¿Cuál es tu tarea principal? ¿Cuál es mi tarea principal en la vida? Que otros se reconcilien con Dios. Amén. Amén, hermanos. Fíjate que a veces decimos: no, yo no sé qué hacer para el Señor, yo no sé cómo servir al Señor, yo no sé qué es lo que Dios tiene conmigo. Bueno, acá te estoy dando una clave. Esto es lo que Dios quiere, que la gente pueda reconciliarse con Él. Amén. Que los que hay afuera
que los de nuestra familia, que los de nuestro trabajo, que los de nuestro entorno, que nuestros vecinos, que se están perdiendo, hermanos, que se están yendo directamente al infierno, ellos puedan ser reconciliados con Dios para que puedan ser salvos. Su destino pueda cambiar, su presente pueda cambiar, su futuro también pueda cambiar radicalmente. Amén, hermanos. Y Dios nos ha encomendado a nosotros ese trabajo. Amén. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo creen conmigo? Quienes nos trajo de vuelta a sí mismo, nos dio la tarea y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio ¿de quién? ¿Por medio de quién? O sea, Dios va a llamar a la gente de allá afuera por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Amén. Cuando nosotros le estamos diciendo a alguien, como mañana lo vamos a hacer, el viernes, el sábado y el domingo acá en la reunión, porque vamos a tener el domingo una reunión evangelística, vamos a darle ese enfoque y lo vamos a hacer así por 2 semanas, hermanos. Y después lo haremos el mes que viene en Zípoli también, por 2 semanas, Misión 70. Y después al mes siguiente en Sal Si Puede, como tomando 2 semanas del mes para evangelizar. Cuando nosotros le decimos a la gente, vuélvanse a Cristo, tenés que volver a Dios, tenés que darle lugar a Dios en tu vida. Hermanos, nosotros lo estamos haciendo en nombre de Cristo. Es como si el Señor mismo lo estuviera haciendo porque nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Y no hay nada, hermanos, que el Señor anhele más, no hay nada que el Señor desee más que las almas se conviertan a Cristo. Amén. Claro que Dios quiere bendecirte, claro que Dios quiere que vos desarrolles tu ministerio, claro que Dios quiere que tu familia crezca, que vos cumplas los anhelos de Dios, pero si hay un propósito, si hay un deseo que está en el corazón de Dios desde el principio, es que los que no son salvos sean salvos, que los que están lejos de su gloria, lejos de su presencia, vengan a su presencia. Amén. Amén, hermanos. Así que ese debe ser el ministerio principal en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Hablar, testificar. ¿Hace cuánto que no le predicamos a alguien? Te pregunto a vos, me pregunto a mí. Hagamos nosotros cuenta, nosotros mismos. ¿Hace cuánto que no le hablamos a alguien del Señor? ¿Hace cuánto que alguien no recibió a Cristo a través de nosotros? ¿Hace cuánto que alguien no hizo una oración guiado por vos para aceptar a Cristo en su corazón? Quizás alguno diga, nunca he tenido ese privilegio. Pues este es el tiempo, hermano querido, de que empecemos a ejercitar y a trabajar en este ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se entiende la palabra, hermanos? Y acá nos dice la palabra que nosotros venimos a ser embajadores de Cristo acá en la tierra. Amén. Un embajador es un representante, ¿no? Ahora nos pasó en esta batalla diplomática que hemos tenido con España, que el presidente de España retiró la embajadora de España en Buenos Aires, ¿no? No sé si ha vuelto, pero la semana pasada la habían, por el enojo, la habían retirado. Entonces, la representante principal de España acá fue, se la llevaron de nuevo para España, ¿no? En señal del enojo por todos los dichos de nuestro presidente. Ahora, ¿qué es un embajador, hermano? Lisa y llanamente es eso, representa a un país, representa a un gobierno. Nosotros estamos acá como embajadores del reino de los cielos. Amén.
No somos cualquier cosa. Tenemos la autoridad, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la autoridad porque hemos recibido el ministerio, no somos ministros, ¿sí o no? Somos ministros de reconciliación, o sea, tenemos la capacidad para poder reconciliar a la gente con Dios. Amén. En una simple palabra, en una sencilla palabra, no necesitamos saber demasiado. Gloria a Dios por todo lo que sabes. Lo único que necesitas tener bien claro es esto: que vos sos un embajador del reino de los cielos, y cuando vos hablas tenés autoridad en el mundo espiritual. ¿Cuántos me dicen amén? Y entonces las palabras que salen de tu boca, cuando las hacemos en ese sentido, esas palabras salen con poder del Espíritu. Y esas palabras pueden tocar el espíritu de la otra persona que está muerto. Pero el poder de la palabra, de la reconciliación, es el que puede tocar el espíritu de la otra persona y hacerlo resucitar y que se produzca el nuevo nacimiento. Amén. Y que la otra persona te diga, a ver, ¿cómo es eso? Y abra el corazón. Amén. Amén, hermanos. Y esa persona puede recibir a Cristo en su corazón y puede tener ahora lo que nosotros tenemos. Ahora Dios nos quiere usar a nosotros. Amén. Yo doy gracias a Dios por la gente que Dios usó para predicarnos a nosotros. No sé quién te predicó a vos, no sé quién te habló a vos, cómo viniste vos al Señor. A lo mejor viniste por tus papás, por tus padres, porque ya naciste en una familia. No sé cómo fue, pero tenés que dar gracias a Dios toda la vida por esa persona que te habló de Cristo un día. Amén. ¿Sí o no? Por la eternidad, no toda la vida. Por la eternidad tenés que dar gracias a Dios porque hubo una persona que ejerció ese ministerio de reconciliación. Y por esa palabrita o por esa oración o por esa actitud de una persona, vos pudiste conocer a Dios. Qué tremendo, ¿no? Somos salvos. Esa persona te salvó la vida. ¿Sí o no? Y lo único que hizo fue darte el regalo que ella recibió, porque es un don de Dios, ¿no? Es un don que Dios nos ha dado, el de la reconciliación. Amén. Así que tenemos que darle ese regalo a la gente que está allá afuera. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Verdad, hermanos? ¿Se entiende? Para eso el Señor nos lo ha dado. Qué triste es cuando alguien te da algo, te encomienda algo para que se lo entregues a otra persona, y qué bronca que da, ¿no? Cuando, si vos le decís, si yo le digo a mi esposa, mira, he comprado esto para los chicos, dáselo, dale a Dani esto, imagínate, o dale un regalo que yo le quiera hacer, se lo doy a ella y no se lo da, ¿no? Y pasa el día del cumpleaños o pasa y no se lo entrega y no se lo da, algo que yo le di para que lo diera y ella lo retiene ella. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros estamos haciendo eso, estamos reteniendo lo que Dios nos ha dado. Amén. Y pasa la gente por nuestro lado y pasan los vecinos, y surgen oportunidades, pero a veces no tenemos la práctica y tenemos que practicarlo en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Alguien que empieza a evangelizar, alguien que empieza a desarrollar este ministerio, hermanos, después cada vez se hace más fácil. Alguno puede decir, yo no sé, porque no sé cómo entrar, no sé cómo hablar, no sé cómo iniciar. Mira, empezá a hacerlo en el nombre de Jesús, de alguna manera. Y con los días, con el tiempo, te vas a empezar a dar cuenta que todos los días surgen oportunidades para que le prediquemos a alguien. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? Otro día hablábamos con Néstor, hablábamos un poquito acerca de esto, ¿no? Y por ejemplo, el evangelista Moody, que fue uno de los evangelistas más tremendos en Estados Unidos, él se propuso en su corazón, en una etapa de su ministerio, que no pase un día sin que le predique a alguien acerca de Cristo. Y cuenta la historia que un día, era la noche ya, un día que había estado lloviendo todo el día y él ya estaba en la casa, estaba con el pijama puesto, ya para dormir, y además lloviendo torrencialmente afuera, frío, y cuando se iba a dormir el Espíritu Santo le hace acordar y le dice, hoy no le predicaste a nadie. Ay,
pero está lloviendo, ¿no? Pero hace frío y la cama me está llamando, ¿no? Y dice que Moody se cambió, se sacó el pijama, se cambió y se bajó. Y lloviendo a cántaro, dice, ¿a quién voy a encontrar en la calle? ¿No? Así que él se bajó con el paraguas y cuando estaba en la puerta de su casa venía un hombre caminando, mojándose. Y él usó el paraguas como excusa y le dijo, te acompaño, te llevo, te cubro con el paraguas donde vayas. Y ahí iban los dos caminando y en ese favor le empezó a hablar y bajo el paraguas le predicó a Cristo. Amén. Amén, hermanos. Oportunidades van a surgir constantemente. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. Como creyentes tenemos el privilegio de ser parte de la obra unificadora de Dios en la tierra. Somos embajadores del cielo en la tierra. Podemos ayudar a las personas a tramitar su ciudadanía celestial, ¿no? Eso es lo que se hace en una embajada, ¿no? Además de otras muchas cosas, pero ¿cuántos acá están tramitando la ciudadanía italiana? ¿Hay alguno? ¿O española? ¿A dónde hay que ir? Bueno, a una asesoría. Hoy en día hay asesores, abogados que te ayudan, pero ellos van al consulado o a la embajada, ¿no? Y después el embajador o el embajador español es el que tiene que firmar, ¿no? Cuando vos vas haciendo los trámites. Amén, hermanos. Tienen la autoridad. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Tócalo el que tenés al lado, decirle, sos un embajador del reino de los cielos. Sos una eminencia, una autoridad acá en la tierra. ¿Sí o no, hermanos? Cuando hablamos nosotros de Cristo, hablamos con autoridad. No hablamos por hablar. Capaz que acá en la tierra, a lo mejor, no sé, acá en la tierra sos, no sé, trabajás en la Coca-Cola. Pero espiritualmente, en el mundo espiritual, vos sos un embajador del reino de los cielos. Amén. Y a veces a nosotros es como que nos pesara más lo terrenal que lo espiritual. En el nombre de Jesús, creámoslo y hablemos con esa autoridad. ¿Me dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, pasamos a otro punto, rápidamente. Dije que tenemos a Dios, tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos el ministerio de la reconciliación, eso es importantísimo. Número 5, tenemos un mandamiento de Jesús. Tenemos un mandamiento de Jesús. ¿Cuál fue el mandamiento? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a algunas personas, a los que te den cabida, a los que vos quieras. ¿No? ¿A quién dice? A toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el que crea entrará, lo verá. El que no crea, el que te cierre la puerta, el que te diga que no, bueno, vos cumpliste. Vos le llevaste el regalo. Ahora, si no lo quiere recibir, si no te acepta, si no te recibe, bueno, ya es cuestión de él, ¿no? Porque cada uno toma sus propias decisiones. Pero en lo que compete a nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, seguirá en el camino de condenación. Y el verso 17 nos muestra que algo se desata cuando nosotros empezamos a ejercitar y a trabajar en el ministerio de la reconciliación. ¿Qué pasa? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué pasará? Y sanarán. Díganme si no es verdad, hermanos. Díganme si no es verdad. Cuando una iglesia empieza a evangelizar, empieza a predicar a Cristo, empiezan a suceder milagros. Se activa algo sobrenatural en la iglesia, ¿sí o no? Yo creo, hermanos, que el Señor Jesús y los discípulos en los 3 años y medio que estuvieron acá en la tierra, estuvieron en una campaña continua. Estuvieron en una campaña evangelística de 3 años y medio. Hablaban, predicaban el reino de los cielos. ¿Y qué pasaba? Se desataban milagros, prodigios, sanidades, liberación. Amén.
Nosotros hemos visto acá en nuestra ciudad tiempo de campaña, nosotros lo hemos visto en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Cuando hemos empezado así tiempos de evangelismo, pesca milagrosa, le llamábamos en un tiempo, se desataban los milagros. Porque el Espíritu Santo empieza a obrar poderosamente. Y eso enciende la fe. Y a veces el que no cree, cuando ve el milagro, es creer o reventar. ¿Sí o no? Amén. Y hay muchos que van a creer y hay muchos que van a experimentar los milagros del Señor y nosotros también lo vamos a ver en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? ¿Lo crees conmigo? Te animo a darle un aplauso al Espíritu Santo porque sé que el Señor nos mete en esta unción. El mismo mandamiento, pero descrito de otra manera por el Señor Jesús, está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Que no quede nada sin que lo hayamos alcanzado con la predicación del Evangelio. Amén. Y punto número 6, hermanos, punto número 6. Y con este termino. Queda un punto más, pero bueno, no quiero extenderme más. Punto número 6. Tenemos a la sociedad lista para recibir a Cristo. Otro día lo dije en una predicación, la gente está lista para recibir a Cristo. Amén. La gran mayoría. Como te dije antes, habrá algunos que no quieran, pero la gran mayoría está listo para recibir al Señor. Nosotros creemos que no, la gente está dura, la sociedad está incrédula. Déjame decirte que no es así. Eso es una mentira del diablo, para que nosotros no prediquemos. Pero en cuanto nosotros empezamos a testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros, hay una apertura en la gente. Porque la gente está experimentando el mismo vacío que nosotros teníamos antes de Cristo. La misma miseria, la misma angustia del pecado. Porque el pecado no te hace feliz, no produce alegría, ni siquiera los placeres, hermanos. Porque son gustos o placeres momentáneos, pero cada vez es más efímero, cada vez más rápido, ¿no? Y con el pecado pasa eso. Por eso la gente se frustra tanto, porque cada vez necesita más, ¿no? Y te vas dando cuenta que nada te llena. Amén. La gente está lista para recibir a Cristo. Lo dijo así el Señor Jesús. San Juan capítulo 4, versículo 35 al 42. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y hermanos, si estaban blancos, si estaban listos los campos en el tiempo de Jesús, ¿cuánto más ahora? Amén. Que se acerca, que estamos cada vez más cerca de la segunda venida de Cristo. La gente está lista, está preparada. Los que tengan que ser salvos, el Señor los pondrá delante de nosotros para que le prediquemos la palabra. Amén, hermanos. Los campos están listos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario. Y acá hay un principio también. Porque Jesús lo pronuncia, lo nombra acá. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no sembraste, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por las palabras de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén.
Este fue el caso de la mujer samaritana. Hace poquito prediqué sobre eso, la palabra deja tu cántaro. ¿Se acuerdan? La mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad a predicar, a ejercer el ministerio. Ella se había reconciliado con Dios y ahora ella podía ejercer ese ministerio. Amén. Y muchos vinieron a Cristo. Y después, como pasa siempre, alguien te habla del Señor, le hablamos a alguien del Señor, esa persona conoce a Cristo y ya no depende de nosotros, como estos que le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por lo que vos nos dijiste, sino porque hemos conocido a Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Y empezamos a estar unidos al Señor. Y creo, hermanos queridos, que el Señor quiere atraer a muchos hacia Él en este tiempo. Amén. Yo anotaba acá algunas preguntas. ¿Por qué crees que Jesús vino en el tiempo en que realizó su primera venida? Hace ya más de 2000 años. Pero ¿por qué crees que el Señor vino en ese momento? El libro de Gálatas dice que Jesús nació de María, como nació en el tiempo propicio. O sea, era el tiempo justo, era el kairos de Dios. ¿Por qué crees que vino en ese tiempo? Porque la sociedad estaba lista. Porque los hombres, la humanidad estaba lista para recibir o para reconciliarse con Dios. Amén. ¿Por qué crees que el Señor nos mandó a predicar a nosotros hasta nuestros días, hasta su segunda venida? Porque los campos están listos, hermano. Amén. Porque Córdoba, lo que necesita Córdoba es a Cristo. Necesita lo que nosotros tenemos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Alberdi necesita lo que nosotros tenemos. Sal si puede necesita lo que nosotros tenemos. El centro de Córdoba necesita, las familias, la gente necesita lo que nosotros tenemos. Amén. ¿Por qué cree que Jesús nos dio este mandamiento? Porque podemos llevarlo a cabo. Porque es el tiempo propicio, porque las personas están preparadas para recibir el mensaje del Evangelio. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? El día sábado hablaba con un hermano, Jorge, ahí en Sal si puede, y él me recordaba que él vino al Señor en un tiempo que hicimos Misión 70 ahí en Sal si puede. ¿Se acuerdan alguno? De cuando lo hicimos, no sé si fue el año pasado. Fue un sábado, fue un día, sábado a la mañana, salimos a invitar a la gente y el sábado a la tarde tuvimos la reunión ahí. Y ese hombre fue uno de los últimos que se invitaron. Ya cuando nos estábamos volviendo, no me acuerdo quién fue. Elías fue el que lo vio en la plaza y fue y le habló y lo invitó para la reunión de la tarde. Ese hombre fue a la tarde, fue con su esposa y hasta el día de hoy está firme en la iglesia y estaba como servidor el día sábado ahí. Amén. Los campos están listos, hermanos. Cada vez que lo hemos hecho, ha habido fruto. Amén. Si lo hacemos, si nos activamos en el ministerio de la reconciliación, entonces cada vez habrá más fruto. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y además, ahora quiero que te pongas de pie para decirte esto también, porque siento de decirlo. Además, el Señor dice acá, y no se me escapa a mí, este punto, donde dice, el que ciega, o sea, el que recoge, en este sentido que el Señor lo está hablando, el que predica y el que está ejerciendo esa labor de ir y predicar para que almas se salven para Cristo, está cosechando, ¿no? Es digno de su salario, dice el Señor, recibe su salario. Amén. ¿Se acuerdan los otros días que les prediqué acerca de la mujer, esta viuda que los acreedores habían venido y fue al profeta Eliseo? ¿Se acuerdan de esa predicación? Que le dijo el profeta, ¿qué tenés en tu casa? Una vasija con aceite. Y el profeta le dijo, bueno, anda, y esta fue la instrucción, anda y busca
muchas vasijas vacías, no pocas, muchas. Anda a tus vecinos, anda y tráete muchas vasijas vacías. Y de esa vasija que tiene aceite, empezá a derramarla en las otras vasijas y entonces se van a llenar todas las demás. Fue un milagro, ¿sí o no? Amén. Fue un milagro. Entonces después que ella, cuando llenaron todas las vasijas, dice ahí la palabra 2 de Reyes 4, dice que le dijo a sus hijos, ¿hay más vasijas? Ya no hay más vasijas. Bueno, entonces cesó el aceite. Amén. El Señor nos hablaba en esa palabra, aunque el mensaje fue otro, el rema fue otro, pero al final yo me acuerdo que el Señor nos habló y nos dijo, esa vasija con aceite nos representa a nosotros. Amén. Acabamos de leer nosotros en los primeros versículos acá que leímos, que nosotros tenemos este tesoro, que es Dios, que todo lo que Dios nos ha dado, al Espíritu Santo, lo tenemos en vasijas de barro. Así que nosotros somos esa vasija. Amén, hermanos. Míralo al hermano que tenés al lado, míralo con cara de vasija, cara de cántaro, de jarra, ¿no? Sería nosotros. ¿Cómo sería? Ponerle ahí los brazos en jarra. Nosotros somos esa vasija. Amén. Y tenemos el aceite, tenemos al Espíritu de Dios, tenemos lo de Dios dentro de nosotros. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Si recordamos ahí la palabra en 2 de Reyes, la instrucción del profeta, del hombre de Dios, fue derramar lo que tenés en otras vasijas. Hay un montón de vasijas. Está bien, cariño, ya está hecho el lío. No se hagan problemas, que no se pierda este momento por el agua. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo también es como una fuente de agua que se derrama en nuestras vidas, ¿no? Así que, ¿qué tenemos que hacer, hermano, en estos días, en este tiempo? Dar de lo que el Señor nos ha dado. Amén. Hay un montón de vasijas vacías allá afuera. Amén. Ahora, qué curioso, hermanos, que, fíjate, que cuando ella llena todas las vasijas, no sabe qué hacer con todas las vasijas. Y entonces va el profeta y le dice, ya se llenó y el aceite dejó de cesar, dejó de fluir. Y el profeta le dice, vayan y vendan el aceite. Y pagá las deudas que tenés y con lo que sobre, porque siempre en Dios sobra, hermanos, diga conmigo, siempre que hago lo que Dios dice, sobra. Siempre, hermanos, porque Dios es un Dios de sobreabundancia. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, ¿cuándo no nos sobra? ¿Cuándo no nos sobra? Cuando no hacemos lo que Dios dice. Porque si nosotros somos fieles a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos dice, nos va a alcanzar y nos va a sobrar. Amén. Amén, hermanos. Hemos leído ahí en San Juan 4 que el Señor dice, y el que ciega es digno de su salario. Amén. Ahora, en el pasaje de la viuda, el profeta le dice, anda y vende, pagá las deudas y con lo que sobre vivan vos y tus hijos. Así que ella pudo pagar las deudas, pudo saldar todo lo que debía y además le quedó una producción de aceite para poder negociar. Y no solo eso, no solo vender eso para comer 2 días, sino negociarlo para que empezar un negocio, hermano querido. Amén. Empezar una producción de aceite. Y el Señor le dio ahí la inversión, el capital para poder empezar con ese negocio y que se sostuvieran ella y sus hijos. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué tendrá que ver esto con lo que estoy diciendo? Hermano querido, lo que te quiero decir es que el principal enfoque de nuestra vida tiene que ser predicar a Cristo. Amén. ¿Cómo vamos a predicar a Cristo? ¿Cómo vamos a dar lo que el Señor nos ha dado? Pues en lo que hacemos. ¿Qué haces vos? ¿Manejás un auto? ¿Sos Uber, sos Remix, sos taxi, sos Cabify, no sé? Pues ahí. Predicar a Cristo ahí, testificar de Cristo ahí. Amén, hermanos. Y ese que no sea tu trabajo, que no sea tu negocio, que no sea tu profesión, que no sea los quehaceres de tu vida, solo eso, solo para conseguir economía. No, enfocá
ese trabajo, enfoca ese tiempo que estás dedicando para hacer testimonio también, y en cuanto puedas, aunque estás trabajando, aunque estás cumpliendo un horario, predica a Cristo. Amén, hermanos. Y te puedo asegurar, porque en última instancia nuestro mayor propósito acá en la tierra, hermanos, es transmitir, es ejercer el ministerio de reconciliación. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Y cuando vos te enfocas tu vida de esa manera, entonces el Dios que es proveedor de todas las cosas dice, wow, agarró la onda del cielo. Y no está trabajando solo por la economía, no está invirtiendo su tiempo, su fuerza, la mayor cantidad de horas al día solo por un sueldo, sino que hay un propósito mayor todavía. Y me toca estar acá, por supuesto, en este trabajo, en este oficio, en esta profesión, en esto que es mi área. Pero ¿cuál es el objetivo principal o mayor de nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Dios mayor para nuestras vidas, hermanos? Como iglesia del Señor, predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén, hermanos, en el nombre de Jesús. Y Dios va a usar tu profesión. Si sos abogado, si sos arquitecto, si atendes un negocio, no lo sé, lo que hagas, si estás en la cocina, lo que hagas, amén. Testifica. Amén. En el nombre de Jesús. Y el Señor va a bendecir tu trabajo grandemente. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabes cuál es el punto que veo, hermanos? Que por eso el Señor creo que nos está hablando de esta manera, porque a veces nosotros nos desenfocamos del verdadero propósito que Dios tiene con nosotros, y a veces parece que el trabajo no tuviera nada que ver con nuestro testimonio, con lo que nosotros tenemos para dar como iglesia. Yo te puedo asegurar que hay clientes que van a venir a tu negocio, hay gente que se va a acercar a vos, que Dios los va a acercar, no tanto por el negocio o por lo que podás ofrecerle materialmente, sino mucho más por lo que vos tenés para darle espiritualmente. Amén. Aunque lo otro sea necesario y tenemos que trabajarlo, por supuesto. Pero ¿qué tal si un Dios te bendiga? ¿Qué tal si un folleto ahí, decirle, además de, qué sé yo, además de hacerte las uñas, ¿no? Llévate un Nuevo Testamento, te invito el domingo, tal, ¿no? Por dar un ejemplo, por decirte algo, ¿no? Amén, hermanos, ¿qué les parece? Además de, no sé, lo que te toque en el taller, por ejemplo, ¿no? Además de, te vengo a arreglar el auto, bueno, que no solamente te vayas con el alineado y balanceado, sino que del auto, sino que tu vida se alinee con el cielo. Amén, hermanos. ¿Sabes qué? El cielo se empieza a abrir hacia una persona que entiende cuál es su objetivo principal acá en la tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Porque tu objetivo principal acá en la tierra, hermano querido, no es que tengas una empresa. Eso es así, hermanos. Que tengas economía, que te compres una casa, que no sé. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan que Dios tiene con nosotros? Amén, hermanos. ¿Se entiende? ¿Se comprende, hermanos? Lo que estás estudiando, ¿para qué es lo que estás estudiando? Si no es para que otros conozcan a Cristo, quizás con una excelencia mayor, que le podamos influenciar mucho más. Amén, hermanos. Claro que sí, gloria a Dios. Si tenés un título, si conseguís el título, por supuesto la gente te va a reconocer un poquito más, va a escuchar más tus palabras. No porque este es doctor, es doctora, o porque este es arquitecto. A veces uno escucha más a los profesionales, ¿no? ¿Qué tal si vos llegás a ser un profesional y podés predicar a Cristo? Amén. Y que haya gente que diga, no, este es entendido, mira cómo habla, no, este no es, y podés influenciar mucho más. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Cada uno en su área, a su manera. Pero hermanos, quiero decirte que Dios nos va a bendecir grandemente. Amén. Y está relacionado, porque todo está relacionado con el Señor. Y uno dice, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Que tengo que evangelizar para que me vaya bien económicamente? No lo mires así. Te estoy diciendo que nos enfoquemos en lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Y el Señor se va a encargar de suplir y de añadir todo lo que nos hace falta. Amén, hermanos. Y además te va a sobrar en el nombre de Jesús. Amén, hermanos.
Y como iglesia, igual, el Señor nos va a bendecir enormemente si hacemos lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. En el nombre de Jesús, oramos. Levanta ahí tus manos, levanta tus manos al cielo. Si el Señor te ha hablado en esta noche, nos está hablando a todos. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Reconocemos, Señor, nuestra humanidad y nuestra debilidad, nuestra flaqueza, Señor, como vasijas de barro. Fuimos hechos de la tierra, del polvo de la tierra. Y así es nuestro cuerpo, Señor, así es nuestra humanidad. Venimos del polvo y hacia allá vamos, Señor. Pero un día creímos en Jesucristo. Glorioso ese día en el que dijimos sí a Cristo. Y se produjo ese milagro. La luz, sea la luz, fue la palabra de Dios en nuestros corazones. Sea la luz en nuestros corazones. Y tú depositaste, Señor, nos diste ese regalo, el don de la salvación, Señor. Ahora nosotros queremos transmitir, Señor, queremos derramar en otros lo que tú nos has dado. A Cristo. Predicar a Cristo, predicar al Señor, testificar de la obra que el Señor ha hecho en nosotros, en el nombre de Jesús. Y que tu poder se manifieste en medio de nosotros, Señor. Opera milagros, Señor, oramos en esta noche. Obra milagros en mis hermanos. Sé que en esta noche, mañana, tú nos pondrás con la gente adecuada, Señor. Tú, Señor, atraerás hacia nosotros los que tengan que ser salvos, Señor, para que le hablemos, para que los discipulemos, para que, Señor, en una simple oración se les abra el cielo, que quizás está cerrado para muchos por causa del pecado, Señor. Pero en ti, Señor, somos libres. Embajadores del reino de los cielos. Dios te va a usar a vos, querida hermana, querido varón, queridos jóvenes. Dios nos va a usar a nosotros en este tiempo para llevar a muchos al cielo, para cambiarle el destino a mucha gente que tiene un destino de muerte, de perdición, de infierno, y para que puedan empezar a caminar en el camino que los lleva al cielo, a la salvación eterna. En el nombre de Jesús, Levanta tu mano al cielo y mientras le adoramos un poquito al Señor, deja que el Espíritu de Dios selle esta palabra. Y si te querés comprometer con el Señor, ahí quizás pedirle perdón si no hemos estado predicando, hablando, hemos estado centrados quizás en muchas otras cosas. En el nombre de Jesús, sí, Señor.